tal? Muy buenas noches. Una disculpa que tuvimos unas complicaciones técnicas, no podíamos arrancarnos. Empezó a fallar el aplicativo y pues de repente estas cosas pasan. Una disculpa de verdad porque ya estamos arrancando muy tarde. Pero pues bueno, aquí estamos. Les vamos platicando mientras se van conectando algunos compañeros. Si alguno de ustedes nos pudiera confirmar cómo está el audio, cómo está el video, se los agradeceríamos muchísimo. Mientras tanto, pues yo les voy platicando. Mi nombre es Mariana. Soy parte del equipo de esta página de Revolución de la Conciencia CDMX. Que se encarga, somos un grupo de instructores todos de la Ciudad de México, como su nombre lo indica en la página. CDMX viene de la sede de la Ciudad de México. Todos los instructores que participamos en esta página, pues tenemos la encomienda de tratar de llevar estas enseñanzas, el temario de las 75 conferencias del temario de conocimiento de sí mismo, que así como nos fue transmitido a nosotros, pues lo conservamos, tratamos de no alterarlo, de no agregarle ni quitarle nada para que se conserve tal cual, y no se cobra absolutamente nada por este temario. Si ustedes nunca antes habían escuchado ninguna de estas conferencias, no saben de qué se trata conocimiento de sí mismo, los invitamos a que aquí en la página se den un tiempecito, revisen el contenido. Todas las conferencias que se dictan aquí se van grabando, y ahí en la conferencia número 1 de la fase A, que se titula Conocimiento de sí mismo y sus objetivos, en esta conferencia ustedes van a poder ver de manera muy detallada y muy rápida de qué se trata conocimiento de sí mismo, para que sepan cuáles son los objetivos de esta enseñanza, hacia dónde va encaminada, y que ya no tengan ninguna sorpresa y sepan exactamente de qué se trata el conocimiento. En pocas palabras yo les podría decir así muy rápido, muy resumido, si dense una oportunidad para revisar la conferencia número 1. Estas 75 conferencias están enfocadas al despertar de la conciencia de un individuo para que pueda autorrealizarse y que tenga su autorrealización íntima del ser, y de esta manera pues pueda unirse a su ser, ¿de acuerdo? Entonces esto implica despertar el 100% de la conciencia. Hemos platicado en otras conferencias que pues nosotros cuando llegamos así como chispas recién expulsadas del sol absoluto, venimos nada más con un 3% de conciencia, que es lo que es libre de ser capturada del ego, y toda la demás esencia, el 97% de nuestra esencia, que es de alguna manera inocente, es atrapada por los defectos psicológicos, y la tarea de un individuo en esta existencia es justamente enfocarse en despertar ese 97% de conciencia dormida por los yoes, por los egos, o por el ego más bien, para que pueda unirse al 3%, ¿de acuerdo? Las 75 conferencias están divididas en 50 de fase A y 25 de fase B. Se recomienda que se tome primero fase A y luego fase B, aunque no es mandatorio. Aquí no hay obligaciones si ustedes quieren tomar las dos al mismo tiempo, porque los dos temarios se dictan en paralelo, pues no hay ningún problema. Se les puede facilitar más, sin embargo, que si vean primero la A y luego la B, para que en la B a veces son conferencias muy cortas, pero porque se sintetizan basado en que ya tenemos conceptos o conocimiento de otras conferencias de la fase A, ¿no? Nada más se lo dejamos ahí como referencia para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí en esta página nosotros estamos dictando 3 temarios actualmente. Ya estamos en este temario de la fase B, estamos a un pasito de terminar. El día de hoy vamos a dictar la conferencia número 21, que se titula El Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa, una conferencia sumamente interesante, ya lo vamos a ver ahorita. Pero estamos a unas cuantas conferencias de ya terminar el temario. Todos los temarios que dictamos en la página son de ciclos infinitos. Eso quiere decir que termina ese ciclo e inmediatamente arranca nuevamente en el mismo horario. A veces cambian los instructores porque hay algunos ajustes ahí, por ejemplo. Pero tratamos de darles pues ciertas actividades, mucho movimiento en la página, contribuciones de distintos
instructores que están aquí en la página, pues todo con la intención de ayudar al despertar de la conciencia. Dense una oportunidad, revisen las conferencias. También hay otros compañeros en distintas partes del mundo. Tenemos, esta página es una página hermana de conocimiento de sí mismo, y así como nosotros en México, en la Ciudad de México, hay otros compañeros en otros estados de la República que dictan el mismo temario. También en otros países, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, se dictan en varios idiomas, y todos, digamos, las páginas son exactamente basadas en el mismo temario. Si ustedes, por ejemplo, quieren checar algún otro instructor, algún otro estilo, los invitamos a que revisen ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram. También hay otros compañeros que ya están incluso transmitiendo o compartiendo las conferencias en Instagram y en las otras dos plataformas que les mencioné. Nada más busquen así conocimiento de sí mismo y les va a aparecer un montón de gente que está dictando. Afortunadamente ya somos muchos, estamos tratando de crecer esto y de llevarle el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a empezar el día de hoy ya. A nosotros nos corresponde el día de hoy hablar precisamente del Cristo íntimo. Bueno, nada más les menciono, actualmente nosotros estamos dictando 2 temarios de la fase A en paralelo y un temario de la fase B. El temario de fase B se dicta todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy una disculpa porque empezamos muy tarde. A cargo de su servidora Mariana. Y el primer temario de fase A se dicta los días miércoles y su secuencia es los sábados. El miércoles es a las 8 de la noche por parte de nuestra compañera Mayeli, y su secuencia que es nuestro compañero Víctor, que él dicta los sábados a las 8. Entonces se dicta el miércoles, el sábado a las 10 de la mañana, perdón. Entonces ellos dictan miércoles a las 8 y su secuencia el sábado a las 10. La segunda, ellos están ahorita, pues relativamente tienen poco que arrancaron el temario, están por ahí de la 9, 10, conferencia de la fase A. Y nuestros compañeros, el segundo temario se dicta en otro horario por parte de compañeros distintos. El segundo temario se dicta el jueves a las 9 de la noche por parte de nuestro compañero Alberto, y su secuencia es los sábados con nuestra compañera Alejandra a las 6 de la tarde. Entonces, pues esta semana vamos a estar, a partir de esta semana vamos a tener un break navideño por estas fiestas. Mucha gente anda pues con todo el tema de las reuniones familiares, son días de mucho movimiento con la gente, con la familia. Entonces, pues nosotros vamos a dejar unos días de transmitir, no tanto porque nosotros no vayamos a estar, sino porque realmente mucha gente está ocupada. Entonces, esta semana entiendo que nada más dictaremos conferencia el día de hoy y el miércoles, pero a partir ya del jueves en adelante se suspenderán las actividades y estaremos nuevamente con ustedes hasta el día 4 de enero. De cualquier modo, nosotros vamos a notificarles por la página para que ustedes estén enterados y que sepan que pues les deseamos unas muy felices fiestas. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y pues ya estaremos nuevamente reincorporándonos en cuanto terminen todas estas fiestas. Sin embargo, todavía esta semana estaremos aquí con ustedes, así que pues vamos a continuar, ¿no? Pues vamos a continuar con la conferencia del día de hoy. Nosotros hemos platicado ya en algunas otras ocasiones de lo que representa para el conocimiento de sí mismo el Cristo íntimo. El Cristo íntimo es esta entidad que para nosotros se maneja como este individuo, o más bien nosotros hemos venido escuchando del Cristo a lo largo de toda nuestra existencia, como esta entidad que es como el Hijo de Dios, que es digamos, como un Dios, es divino, muchas veces con esta tendencia
incluso que sí llega a ser incluso para alguien que está tratando de encontrar el camino revolucionario, llega a ser un poco absurda, ¿no? Porque el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo que de alguna manera sí tiene pues un poder, pero es un poder casi casi como que ya por default, que nada más por ser divino lo tiene. Y algo que es importante en este conocimiento es entender que el Cristo es una energía que nosotros hemos venido platicando de ella a lo largo de muchas conferencias, tanto en la fase A como en la fase B. Es una energía que cada uno de nosotros va a poder encarnar en sí mismo. Pero para poder nosotros alcanzar el nivel de un Cristo, que cualquiera puede alcanzarlo, siempre y cuando se trabaje a sí mismo, siempre y cuando haga esos sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios que hemos venido platicando, y para eso se necesita ser un revolucionario igual que el Cristo, porque el Cristo es esa energía que tendrá la capacidad de eliminar todos los demonios internos, todas esas legiones que viven dentro de nosotros y que por muy increíbles que parezcan, están gobernando hoy en día nuestra psique, nuestra vida entera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a platicar primeramente quién es el Cristo o qué es el Cristo. El Cristo para nosotros, como lo hemos platicado, no es ese Cristo angelical, ese Cristo pasivo, ese Cristo que por herencia divina obtuvo sus poderes. El Cristo sí es un fuego sagrado, es un fuego universal, es ese fuego que le da, digamos, la intención a todo lo creado en el universo. Y de hecho, esa fuerza vive dentro de nosotros. Cada una de estas chispitas que ha sido arrojada directamente del sol absoluto para que venga esta experiencia terrenal, lo hemos platicado en otras ocasiones, pues tiene dentro de sí ese Cristo viviendo en él. Es un Cristo potencial que va a poder desarrollarse, pero que vive alojado en ese átomo nous en nuestro corazón. Sin embargo, como habíamos platicado hace un momento, cuando nosotros somos expulsados o cada chispita es expulsada del sol absoluto para que venga a esta dimensión, pues viene con la intención de toda esa esencia que ha sido capturada por su inocencia, por el ego, por los defectos psicológicos, tiene que ser recuperada, pero tiene que ser recuperada a través de una guerra, a través de batallas campales, porque quien ha capturado la esencia de la chispa es precisamente el ego, ¿de acuerdo? Todos esos defectos psicológicos que hoy gobiernan nuestra existencia, tales como la envidia, la vanidad, la superficialidad, la codicia que hoy en día nos tiene vueltos locos, la necesidad de poder, la necesidad de reconocimiento, el miedo que nos gobierna en cada instante de nuestra existencia, todos esos defectos psicológicos, y cuando nosotros los mencionamos, todo el mundo sabe qué son, pero ni siquiera sabemos cómo se comportan muchas veces. Nos gobiernan, nos manipulan y vivimos regidos por las leyes del ego. Entonces lo estamos, digamos, permitiendo porque estamos en un estado de somnolencia, estamos adormecidos por el mismo defecto y no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que va a venir a hacer esta fuerza crística dentro de nosotros? Va a luchar contra ese poder tan fuerte que ejerce el ego sobre nosotros y vamos a tener que ir haciendo padecimientos, vamos a padecer, vamos a tener que batallar, no es como sentarnos y esperar a que una luz divinal baje del cielo y nos llene de amor, de paz, de paciencia y se vaya toda la envidia y toda la maldad de nosotros porque nos ha encarnado el Cristo. No, 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 aquí no funciona así. Si nosotros queremos encarnar al Cristo, entonces tendremos que volvernos revolucionarios. El Cristo que gobierna a un ser que quiere despertar es un Cristo, se le dice el Cristo rojo, el Cristo revolucionario. Es esa entidad que va a venir a batallar, que va a venir a aventar a todos esos mercaderes de los templos
y los va a expulsar, pero evidentemente para poder hacerlo, esos mercaderes es el ego, es la semilla del defecto psicológico, son los yoes causa. Es lo que ha generado toda la maldad de nosotros mismos. Entonces imagínense, para que venga y que de alguna manera pueda expulsar a todos esos mercaderes que hoy gobiernan todos los templos, que gobiernan todo nuestro ser, pues no va a ser una tarea fácil. Y va a tener que venir y va a tener que decir verdades que dolerán al ego, verdades que lastimarán, que nos harán sufrir, porque nos encanta estar vertidos en el ego hoy, porque es lo único que conocemos. Lo único que conocemos es ser superficiales, ser vanidosos, andar viendo si provocamos a las personas del sexo opuesto, a las personas que nos gustan, andar generando envidias, criticando, eso nos fascina, lo paladeamos, pero cuando nosotros decimos no más, no voy a permitir que se exprese ese defecto psicológico, el defecto sufre. Y yo tengo que encararlo con esa fuerza crística para que se vaya eliminando. Si nosotros no empezamos a de alguna manera ir creciendo esa fuerza crística dentro de nosotros a través de ir padeciendo voluntariamente, de hacer esos sacrificios conscientes, viendo, desenmascarando, reflexionando sobre el defecto psicológico, jamás saldremos del estado de hipnosis en el cual vivimos. Entonces de ahí viene que el Cristo es representado por esta cruz. La cruz, hemos hablado en otras conferencias, es la representación de uno de los factores de conciencia con los que debemos de trabajar para alcanzar esa fuerza crística que es el factor de nacimiento, que se representa a través de la unión de los dos polos, positivo y negativo, el vertical que es el falo y el horizontal que es precisamente el órgano femenino. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera renovarnos, tenemos que hacerlo a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, y de ahí viene que en la cruz representada, porque nosotros tenemos que hacer los tres factores, pero tendremos que nacer a través de la suprasexualidad, y es esta la que nos va a permitir que se vaya renovando todo dentro de nosotros, y de ahí viene que en la cruz de esta figura crística que representó Jesús de Nazaret, aparecen las siglas de INRI, que viene precisamente, que significa Ignis Natura Renovatum Integram. Y esto lo que quiere decir es que el fuego renueva incesantemente la naturaleza del ser humano. Por eso es que el fuego, hay que recordar que el fuego es esa llama crística que vive dentro de nosotros. El fuego es emoción, el fuego es lo que hace que nosotros nos movamos. Hoy nos movemos bajo las reglas del ego, y por eso digamos, esa fuerza crística la tiene atrapada el ego. Cuando nosotros empezamos a revisar cómo nos movemos, sí hay un fuego, pero el fuego desafortunadamente está atrapado, esas pequeñas chispitas que viven dentro de cada uno de los defectos psicológicos que hoy gobiernan nuestra existencia. Es el fuego que de alguna manera está oscurecido por el defecto psicológico, y que sí hay una cierta fuerza, pero que la fuerza está empujada hacia el deseo, en la búsqueda de placer, que es lo que busca el ego. Por eso es que tenemos ganas, por ejemplo, de ir a tomar, de ir a chismear, de ir a coquetear, de ir a presumir, de ir a comer, de ir a hacer cualquier cosa que tenga que ver con el ego. Pero cuando nos dicen, oye, pues vamos a sentarnos a meditar, no, pues híjoles, que ya es un poco tarde, otro día, ¿no? O, oye, que hay que ir a reflexionar, o no vayamos otra vez a la fiesta, mejor vámonos a quedar porque no hemos hecho nuestras prácticas, por ejemplo, de derviches, ¿no? Y cualquiera que está vertido hoy en la mecanicidad, es hasta absurdo que una persona comente esto, ¿no? O sea, es absurdo, porque de verdad se ve más ridículo una persona que está buscando o que tiene un anhelo espiritual a una persona que quiere hacer barbaridades para comprarse una camioneta. O sea, una persona materialista es mejor aceptada hoy en la sociedad que una persona
que habla de su espiritualidad y esos valores que de alguna manera pues trata de desarrollar en sí mismo, porque la gente estamos muy vertidos en las cuestiones materiales, en que de alguna manera está gobernada por todas esas entidades diabólicas que viven dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros del fuego, el fuego está atrapado, sí vive dentro de nosotros, pero está atrapado por el ego y entonces nosotros tenemos que luchar a través de esta fuerza crística que vive dentro de nosotros para que podamos de alguna manera ir venciendo de a poco estos defectos psicológicos. Son monstruos, nos gobiernan, son millones y millones de defectos psicológicos, de detalles, hemos platicado de esto en las conferencias de fase A, cómo se representa el ego a través de todo un árbol fuerte con raíces gordas, gigantes que sostienen a este árbol gigantesco, pero que esas ramas gigantescas representadas por la semilla del ego está nutriéndose constantemente de millones y millones de pelitos delgaditos que surgen, que se desprenden de cada una de esas raíces gigantes. Esos detalles son los que nosotros tenemos poco a poco que ir matando para liberar esas pequeñas chispitas que viven dentro, atrapadas por esos detalles del ego, de los defectos psicológicos. Y cada vez que nosotros nos negamos a que se exprese el defecto psicológico, lo reflexionamos y lo matamos, en automático triunfamos sobre el ego y lo que vamos a hacer es vencer la tentación y entonces surge la luz, esa chispita que estaba atrapada por el defecto psicológico se libera y entonces se une al 3% de conciencia que es libre de ser atrapada por el ego. Y así iremos avanzando a lo largo de toda la trayectoria que una persona tiene que realizar a fin de poder alcanzar esa fuerza crística al 100%. Va a haber un momento en el que el Cristo verdaderamente tenga que nacer, porque nosotros ahorita tenemos, digamos, una tendencia, un embrión de alguna manera dentro de nosotros, es esa fuerza que nos guía, que nos empuja para volver a casa, que es el átomo nous, pero como tal no es un Cristo todavía. Para que nosotros podamos encarnar al Cristo, tenemos que ir completando todos los trabajos que se vienen representando por las montañas, que es el camino que debe de seguir un iniciado una vez que ha trabajado o que pretende trabajar por el desarrollo de su conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a alcanzar este Cristo, pues nosotros hemos platicado que se tiene que hacer siempre a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, no hay más, así tiene que ser. A través del factor de muerte principalmente tiene que estar apoyado principalmente en el factor de muerte. Luego, a partir de ahí, la muerte lo que nos va a hacer es que va a ir eliminando el ego, el defecto psicológico. Y cuando nosotros nos negamos a la expresión del efecto psicológico y rescatamos esas chispitas que estaban siendo gobernadas por la oscuridad, por el ego, entonces nosotros podremos liberar esos hidrógenos, el hidrógeno 12, que es la materia prima a través de la cual, a través de la suprasexualidad, podremos ir transformándonos, creando los cuerpos superiores del ser. Y potencializaremos ese trabajo a través del sacrificio por otros, que es el tercer factor de la revolución de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, una persona que quiere alcanzar su autorrealización, forzosamente tendrá que encarnar al Cristo. Entonces, el Cristo, nuevamente, el Cristo no es esa figura angelical que por default nació divino y que por ser hijo de Dios, pues ya puede caminar sobre las aguas y nació de una virgen, no. O sea, sí es parte, todos esos son símbolos de un individuo que ha alcanzado un nivel de Cristo, pero un Cristo es una persona, es un individuo que tiene la capacidad de autotrabajarse
para irse renovando, para ir cambiando su naturaleza infrahumana, porque hoy vivimos en condiciones casi animalescas, donde tenemos comportamientos que de alguna manera no nada más nos destruye a nosotros mismos, sino a todo nuestro entorno, a los que están cerca de nosotros. Háblese de cualquier individuo, de cualquier reino de la naturaleza, reino mineral, natural, animal, todo lo estropeamos porque el ego gobierna nuestra existencia. Cuando nosotros empezamos a permitir que surja esta fuerza revolucionaria, es una fuerza crítica, es una fuerza muy objetiva y que no anda con contemplaciones poéticas ni tampoco condescendientes con toda esta fachada hipócrita que le encanta poner al efecto psicológico. Nosotros somos súper bien portados delante de los demás por pura personalidad, por pura fachada, por necesidad de quedar bien con muchos otros. Pero cuando se trata del Cristo íntimo, el Cristo íntimo no trabaja por el ego, no trabaja por una fachada, trabaja porque él tiene que ser honesto consigo mismo. Y si él sabe que está siendo hipócrita, simplemente no lo hace. Si tiene que dejar de frecuentar a ciertos sectores, individuos, dejar de trabajar en cierto lugar, dejar de comprarse ciertas cosas, lo hará pese a que sea criticado, porque no viene a tener contemplaciones con todo el entorno hipnótico del ego, sino a combatirlo, a trabajar contra él. De esta misma manera que estamos platicando, el Cristo revolucionario es fuerte. Por eso se decía que él venía a traer la guerra, no a traer la paz. O sea, él venía a traer precisamente toda estas verdades que muchos hipócritas, sepulcros blanqueados, representando el ego, estaban tratando de disfrazar, cuando por detrás le pueden estar robando a una persona, lo podían estar condenando o simplemente eran traficantes de almas que lucran con la necesidad espiritual de muchos que se acercan a las religiones, que se acercan a grupos espirituales y que estas personas ya con cierto conocimiento abusan de esa necesidad espiritual de otros para lucrar con cuestiones de mucho tipo, dinero, sexual o muchos otros, ¿de acuerdo? Entonces un Cristo ve todo eso, porque además conforme va avanzando una persona en el trabajo de su conciencia, tiene muchas capacidades y poderes que muchas personas, por mucho ego que tengan, no van a poderlo burlar jamás. De hecho, una persona que ya tiene un nivel crístico es una persona despierta, es una persona que tiene clarividencia, que puede ver con claridad quién es esa persona detrás del ego, ¿de acuerdo? Entonces, esto es maravilloso porque conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que el Cristo no es Jesús de Nazaret nada más. Sí, el Jesús de Nazaret es un maestro de un nivel crístico muy elevado, es un Cristo, es una persona que ya ha alcanzado un nivel de despertar de conciencia, que ha pasado por todos estos trabajos que debe de realizar un iniciado y que de alguna manera puede ser que hay niveles también. Por ejemplo, el Maestro Jesús de Nazaret es un Cristo de nivel 7, tengo entendido, que eso quiere decir que ya ha alcanzado su nivel de autorrealización íntima del ser, se une al Padre ya con toda la conciencia despierta y por ayuda a la humanidad vuelve a regresar nuevamente para volver a pasar por todo este proceso con la única intención de adquirir mucho más sabiduría y poder ayudar al universo, a humanidades como la nuestra, para el despertar de la conciencia y que de alguna manera no perezcan estas humanidades completas en desgracia y demás como lo estamos presenciando hoy en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, así como Jesús de Nazaret, ha habido muchos Cristos a lo largo de la historia, en distintas épocas, en distintas culturas, y de ahí viene que precisamente el Cristo no es único, es una entidad, es un nivel de sabiduría
de conciencia que un individuo que se está autorrealizando podrá alcanzar, pero que ha habido muchos a lo largo de la historia. Así podemos hablar del Buda, por ejemplo, de Horus, es muy sabido que tenía un nivel de conciencia crística, muchísimos, Zoroastro, Quetzalcóatl es otro Cristo, un Cristo mexicano, por ejemplo, otro Cristo que también es muy contemporáneo, el maestro Samael, ya se cristificó y están trabajando así. A pesar de que se cristifican y que pueden unirse al Padre, ellos deciden permanecer todavía en este círculo de entidades conscientes que no se funden con el íntimo porque quieren conservar todavía la posibilidad de regresar y ayudar a las humanidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Cristo, como hemos platicado, pues entonces sí tendrá que ser a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y hay que recordar que una persona entonces que quiera alcanzar este nivel del Cristo íntimo, entonces tendrá que empezar por realizar todos estos trabajos que de alguna manera están representados para un iniciado como montañas, ya lo hemos platicado en otras conferencias. Estas montañas representan precisamente los trabajos a través de los cuales una persona tiene que ir pasando. Nosotros tenemos que dejar de ser primeramente aspirantes del conocimiento, porque hoy mucha gente son simpatizantes o somos simpatizantes del conocimiento, donde a lo mejor nos empieza a parecer interesante estas conferencias, las empezamos a seguir, empezamos a estudiarlas. De ahí se dice que una persona es simpatizante, porque de alguna manera, pues, como que le parece congruente lo que está escuchando. De ahí la persona tendrá que ser un aspirante donde ya empieza a trabajar verdaderamente por el conocimiento. Hay que recordar que este conocimiento, a fin de que sea útil para la persona que está buscando ser un iniciado y así trabajarse para la autorrealización íntima del ser, tiene que encender el fuego. Si esta persona no enciende el fuego, y esto es a través de trabajar por su castidad y empezar a practicar la suprasexualidad de manera con una sola pareja, a través de fidelidad, amor y castidad, sin derramar la energía creadora sexual, entonces, después de poder ir alcanzando cierto nivel de castidad y de de cumplir con estos requisitos que hemos platicado, la persona empieza a ahorrar su energía, empieza a alcanzar cierto nivel de castidad, guarda esos hidrógenos 12 que hemos platicado, y su ser entonces puede hacerle las pruebas, porque constantemente está a prueba el individuo, para ver qué tan honesto, qué tan real es, que verdaderamente quiere meterse al trabajo seriamente, revolucionario, y entonces se le enciende el fuego. Una vez que la persona ha encendido el fuego, deja de ser un aspirante del conocimiento y se convierte en un iniciado. En ese momento empieza el camino verdadero, donde empieza a trabajar la persona a través de la primera montaña. En ese momento, cuando se enciende el fuego, se dice que ha nacido el Moisés, que es parte del Cristo, es esa llama crística, ese fuego que de alguna manera nos impulsa para ir alcanzando las distintas iniciaciones que nosotros debemos alcanzar. En la primera montaña sabemos que son 5 iniciaciones de misterios mayores, que es la renovación de nuestro cuerpo físico y vital. Y después de esto viene, a ver, permítanme un segundito nada más, porque aquí está un poquito movida. Permítanme. Se ve mejor. Ajá, sí, ahí se ve mejor. Entonces, lo que les decía, nosotros en la parte perdón, permítanme un segundo. Se ve un poquito. Creo que ya está.
Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar ya con la primera montaña, en la primera montaña se dice que surge el Moisés. El Moisés es esa fuerza crística ya dentro de nosotros, pero todavía no es un Cristo como tal. Es esa llama que está dentro de nosotros, que nos está impulsando. Se dice que el Moisés es esa fuerza que se cobra cuando se enciende el fuego, y dicen que es temerario también, que trata de matar los defectos psicológicos, no se deja vencer tan fácilmente por todas estas vicisitudes que se llegan a presentar por el trabajo que nosotros tenemos que enfrentar a través de el día a día de la revolución de la conciencia, y esa fuerza que está representada por el Moisés es la que nos está ayudando a salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces nosotros pasamos por la renovación, o digamos la renovación del cuerpo físico y vital. Después de esto viene la creación del cuerpo astral, mental y causal. Y justamente cuando el individuo alcanza el final de la cuarta iniciación de misterios mayores y viene el inicio de la quinta iniciación, ahí viene una prueba súper importante que ya hemos platicado, donde se le llama la prueba del nirvana, en la cual el iniciado tendrá que decidir, se le va a aparecer digamos, vigilante de los caminos, que es de alguna manera pues el entrenador psicológico, el Lucifer, que le pondrá una prueba sumamente importante y fuerte para el individuo, en el cual tendrá que decidir si se irá por el camino del nirvana, que es de alguna manera una especie de espiral descendente que lo va a mantener como en un loop que ya no le va a permitir autorrealizarse, pero que de alguna manera va a estar tentado todo el tiempo por todos estos consejeros que todavía viven con él en su conciencia o en su psicología. Ha alcanzado un nivel alto el individuo cuando alcanza ya la quinta iniciación de misterios mayores, pero todavía no es consciente, porque todavía vive en él sus defectos psicológicos, los yoes causa, el ego, la semilla del ego, imagínense eso. Y esos individuos viven dentro de la psicología del individuo y son los aconsejantes cuando está tomando la decisión. Entonces llega Lucifer, le pone estas tentaciones donde le dice, no, pues mira, acá vas a sufrir mucho, es un camino estrecho, complicado, de sufrimiento, de padecimientos, pero del otro lado, pues yo te puedo mandar y hacerte famoso, mandarte unas vacaciones a los cielos del nirvana, porque además una vez que ha alcanzado la cuarta iniciación de misterios mayores y va a empezar la quinta, el individuo ha alcanzado ciertos niveles, facultades y poderes, como el manejo, por ejemplo, de los 4 elementos de la tierra, ¿no? El aire, el fuego, la tierra, el agua, y absolutamente todos esos elementos ya le obedecerán a un individuo que está en la quinta iniciación de misterios mayores. Se le dan todos esos, digamos que el ser le suelta todos esos poderes, pero además le pregunta, pues, ¿a dónde se quiere ir? Entonces, para el individuo aquellos individuos que no han alcanzado un nivel de revolución fuerte, se doblan y se van digamos, ceden a esas tentaciones del nirvana, y pues se pierde en ese momento, se dice que traicionan al Cristo porque ya no nacerá. Si en el momento que se les pone la tentación, este individuo es un individuo revolucionario que verdaderamente ha venido trabajando fuertemente a través de estos sacrificios voluntarios, padecimientos, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, no se va a doblar, no se vencerá. Sin embargo, pues hay una gran cantidad de individuos que sí se van por el nirvana, lamentablemente. Pero son pocos, muy poquitos, o sea, se dice que de cada 1999 eligen el nirvana y solamente uno elige el camino directo, que es el camino del Cristo. Para aquellos que han elegido el camino directo, el camino del Cristo, entonces ellos encarnarán precisamente
el alma humana al completar la quinta iniciación de misterios mayores. Cuando se completa esta alma humana, está representada precisamente por este triángulo que apunta hacia arriba y que entonces se une con su alma divina, que es parte, digamos, de su ser, y que por haber caído la parte humana del individuo no pueden, digamos, se divorciaron. Cuando este individuo se levanta nuevamente, entonces puede unirse nuevamente a su alma divina y se realiza esto que se representa por la estrella de 6 puntas, que es el matrimonio perfecto. La unión del alma humana con el alma divina, es decir, de el alma humana con el alma divina, da cabida al nacimiento. Ahí tiene que morir el Moisés, que ya se ha hecho un viejito, un anciano, y esa fuerza fue la que nos ayudó y nos llevó al cumplimiento de la primera montaña para darle paso a la segunda montaña y con esto el nacimiento de ese pequeño Cristo, ¿de acuerdo? El Cristo por sí mismo es una fuerza, digamos, aterradora, avasalladora, pero ha nacido pues bebé, necesita de alguna manera irse fortaleciendo con los años y se dice que esta fuerza crística va representándose en un bloque de cada 7 años, porque así va creciendo más o menos, son las edades del Cristo, que de alguna manera están representando las creaciones que debe de realizar el individuo en la segunda montaña. En la primera montaña hemos platicado que es la montaña del Génesis, donde los individuos tenemos la labor de alguna manera de deshacer todas esas mezclas de genes que se hicieron a través de la fornicación con distintas parejas, a través de la infrasexualidad, y que todas esas mezclas en nuestros genes son las que nos llevan a tanto karma. Esta es la labor que un individuo realiza principalmente en la primera montaña para dar paso a la segunda montaña, donde ha alcanzado un nivel de castidad mucho más alta, mucho más pura. Tendrá que seguir trabajando ya con la suprasexualidad y tendrá dentro de todas sus actividades, el Cristo tendrá que crear nuevamente siete cuerpos. En la primera montaña se crearon los cuerpos de plata, o se le conoce como cuerpos de fuego, cuerpos solares de alguna manera. Y aquí cuando pasamos a la segunda montaña, ahora tendrá que crear los cuerpos de oro. ¿Y esto con qué finalidad? En la segunda montaña, que es el Apocalipsis, se representa como la montaña de la muerte. Aquí se dice que es la montaña de la muerte porque el individuo tendrá que matar el 100% del defecto psicológico del ego. Va a acabar incluso con la semilla del ego, con los 7 yoes causa. Por eso, el trabajo que va a tener que realizar con los 3 factores de la revolución de la conciencia tendrá que ser impecable. El nivel de suprasexualidad que va a tener que trabajar es muy, muy alto, muy limpio. Y aquí tendrá que ir trabajando, tendrá que crear, aquí sí tiene que crear un cuerpo físico, ya de oro, un cuerpo vital de oro. Hay que recordar que en la primera montaña ya se tenían esos cuerpos que eran lunares y lo que se hace es cambiar de naturaleza lunar a solar. Aquí no, aquí se tienen que crear de cero los cuerpos y son 7 cuerpos solares representados precisamente como la edad del Cristo, que desde que nace, cuando crea su primer cuerpo de oro, se dice que ha alcanzado la edad de los 7 años. Cuando crea su cuerpo vital de oro, se dice que ya tiene 14 años. Y así sucesivamente, el cuerpo astral de oro ya ha alcanzado los 21 años, el cuerpo mental de oro los 28, y cuando alcanza la edad de los 33, que está precisamente entre que terminó la cuarta iniciación de la segunda montaña y está como casi antes de terminar la quinta montaña, digo la quinta iniciación de la segunda montaña, que es el causal de oro, ahí se dice que ha alcanzado la edad de la adultez el Cristo. Todavía no llega a completarla porque la completaría a los 35 años. Pero justo antes de completarla
es cuando el Cristo tiene que empezar los trabajos más fuertes. En ese instante se dice que la fuerza crística hasta entonces se había mantenido de alguna manera como junto al individuo, pero era una fuerza que lo guía, que le daba todo ese empuje, pero no lo había podido encarnar porque, digamos, la vibración o el nivel energético que maneja la energía crística es tan fuerte que la naturaleza de los cuerpos del individuo no la podían soportar. Sin embargo, al alcanzar la edad de la adultez, en ese mismo instante se encarna el Cristo, es decir, esa fuerza ya toma posesión del cuerpo físico como tal. Entonces nosotros podríamos estar hablando con un individuo aquí en el plano de la tercera dimensión y ya puede ser un Cristo. O sea, antes es una persona que está trabajando, ya es un maestro, está trabajando en la segunda montaña, pero no ha encarnado su Cristo como tal en su cuerpo. Cuando encarna esa fuerza crística ya al individuo, ya incluso manejan la plasticidad del cuerpo, pueden incluso hacerse como mutantes, pueden transformar la morfología del cuerpo a voluntades, son niveles ya de dioses efectivamente. Una persona que ya ha llegado a este nivel ya se considera no nada más un maestro, sino un verdadero Dios, ¿de acuerdo? Ya, ahí ya están, que no se han unido al Padre porque no han completado todavía la tercera montaña, eso es una realidad, pero ya se consideran dioses, ¿de acuerdo? Aquí se tiene que completar entonces la quinta iniciación, que es el causal, y es ahí, hasta esa quinta iniciación, cuando el Cristo empieza con toda esta labor tan fuerte, donde tendrá que trabajar precisamente por la muerte de los yoes causa, tendrá que enfrentar los 8 años de Job, que es pagar toda este karma que de alguna manera no es negociable porque fueron delitos contra el Espíritu Santo y que sabemos que no son negociables y se tienen que vivir a través de 8 años de un padecimiento muy fuerte y que de alguna manera tendrá que, pues de alguna manera enfrentar el Cristo. Cuando ya está encarnado el Cristo, a pesar de que son 8 años muy fuertes de mucho dolor, ya vive el Cristo encarnado en el individuo. Entonces esa fuerza es la que le da la potencia para poder soportar esos años y a través de esos padecimientos tan fuertes es que puede bajar inclusive a los establos para eliminar todo el defecto psicológico, absolutamente todos los defectos psicológicos. Parte de son varias digamos, asignaciones que tiene que realizar el Cristo en esta montaña, entre esas las creaciones de los cuerpos de oro, tiene que eliminar, pagar el karma duro y tendrá que matar toda la semilla del ego. Aquí se dice que el Cristo es el encargado de vaciar, de limpiar todos los establos, es decir, todos esos defectos psicológicos que incluso están ya despiertos en el mal, son eliminados por el Cristo y tiene que bajar a las infradimensiones, a las mismas infradimensiones internas y del planeta, porque hay que recordar que hay algunas entidades tan pesadas que están distribuidas a lo largo del planeta y esos mismos entidades son las que enfrenta el Cristo y tiene que matarlas. Y resurge completamente limpio. Ha matado incluso la semilla del mismo ego, imagínense eso. Entonces regresa completamente puro. Ahí se dice que el Cristo ha resucitado porque ha resucitado entre los muertos, después de bajar entre toda esa inmundicia que vivía dentro de nosotros mismos, enfrentándose incluso a defectos psicológicos tan pesados que ya están despiertos en el mal y los ha tenido que eliminar. Entonces, cuando el Cristo ha eliminado, ha llegado a ese nivel, entonces regresa resurrecto, el proceso de resurrección, y viene completamente blanco, está representado por esta figura iluminada, blanca, porque ya está completamente puro. Un individuo o un maestro que ha alcanzado o que ha concluido la segunda montaña, ha alcanzado el 99% de su conciencia despierta. Imagínense eso.
Está a nada más al un 1% de conciencia o un 1% de alcanzar el 100% de su conciencia para poderse unir nuevamente al absoluto, a su ser. Entonces, imagínense eso, o sea, es algo fuertísimo, es una labor obviamente dura, sí son años de mucho padecimiento. Hay, por ejemplo, personas que han tenido que en la segunda montaña, desde que están en la segunda montaña, el maestro que está trabajando para alcanzar la conclusión de la segunda montaña, tiene que ir de alguna manera nutriendo, encaminando a un grupo de individuos que deberán de ser su sucesor una vez que él concluya la segunda montaña y que vaya a tomar la tercera montaña. Hay que recordar que en la tercera montaña, para que el individuo pueda terminar de eliminar ese 1% y unirse a su sol absoluto, a su ser, antes que pase eso, él tiene que dejar un sustituto, una persona, un nuevo Cristo que se encargará de terminar la labor aquí en su lugar. Una persona que está ya, digamos, que es el sucesor del Cristo, es un maestro que será encargado de llevar esa cruz ahora. La cruz está representada por toda esta responsabilidad de encaminar a las masas al despertar de la conciencia. Hoy, por ejemplo, el maestro Ravolú, que es el sucesor del maestro Samael, es el encargado de toda esta labor para que de alguna manera se busque el despertar de la conciencia en el planeta, y es una labor que tiene él que dejar una vez que alguno de los, digamos, de las chispas que ha venido trabajando el maestro Ravolú tomen la segunda montaña, pero hasta que él, ninguno de sus chispas o de esos iniciados que ya ha venido trabajando el maestro Ravolú tomen la segunda montaña, él no podrá tomar la tercera montaña y ya completar su labor para la conclusión y la autorrealización íntima del ser. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dentro de lo que hemos platicado, como les decíamos hace un momento, pues parte de las labores que tiene que realizar un maestro ya de la segunda montaña es la muerte de los yoes causa. Los yoes causa son estas semillas del ego, son los causantes o los padres de toda esa millonada de defectos psicológicos que viven dentro de nosotros. O sea, esos 7 semillas del ego son los causantes de que existan toda la millonada de defectos psicológicos que hoy gobiernan nuestra existencia, pero son entidades demoníacas que están despiertas completamente en el mal. E imagínense, para que un individuo pueda eliminarlas, tiene que tener un nivel fuertísimo de inteligencia, de conciencia, para poderlos eliminar, y el Cristo lo logra, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que también van a ocurrir dentro de la segunda montaña es que el Cristo tendrá que representar ese drama cósmico en el interior. El drama cósmico, se le dice drama cósmico porque solo ciertos Cristos de cierto nivel, de cierta envergadura, como el Maestro Jesús de Nazaret, pueden representarnos a nivel cósmico. Esto quiere decir que es como una puesta en escena que sale de los mundos internos y que lo lleva a una representación para que a nivel material todas las personas que quieran o que empiezan a ser iniciados en el conocimiento entiendan por que tendrán que vivir en los mundos internos. Entonces, a estos maestros de este nivel de sabiduría se les permite hacer cada en cuando esta representación cósmica para de alguna manera darle el camino, la representación digamos, plasmada en el material
a los individuos que están trabajando por el despertar de su conciencia. Y asimismo, como es esta representación del drama cósmico de la crucifixión, lo representó el Maestro Jesús de Nazaret, asimismo, nosotros o todos aquellos que estemos buscando la cristificación, vamos a tener que vivir este drama cósmico, vamos a tener que enfrentarnos a nuestro Judas, a nuestro Pilatos y a nuestro Caifás, que son esos tres traidores que viven dentro de nosotros, representados precisamente por el deseo, por la justificación y la mala voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a tener que vivir, los yoes nos van a crucificar, nos van a maltratar porque no quieren morir. Todo el ego odia pavorosamente al Cristo porque ellos saben que esa entidad, conforme vaya creciendo y se vaya fortaleciendo, los irá matando. Y ellos son entidades vivas que viven en nuestro interior, que gobiernan, es su hábitat. Entonces ellos lucharán con todas sus fuerzas para tratar de eliminarlo, para que a través del deseo, a través de la justificación, a través de toda la pereza que nos caracteriza, no hagamos nada para que el Cristo no vaya creciendo, para que no se fortalezca y de ese modo no muera el ego, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, ya habíamos platicado un poquito acerca de los 8 años de Job, que es pues generalmente es un periodo muy fuerte. Hay maestros que han tenido que pues extendérseles un poquito más que a otros por las mismas condiciones en las que se encuentra, de cuántos discípulos vienen, se tienen que hacer algunas adaptaciones, pero mínimo son 8 años, no son menos, y generalmente lo viven a través de una enfermedad muy fuerte, muy dura, que a través de todos estos padecimientos es que alcanzan esos niveles donde se manifiestan esos defectos psicológicos tan perversos y que puede trabajarlos directamente el Cristo para eliminarlos. Entonces, pues esta es más o menos la trayectoria que alcanzará un Cristo una vez que ha alcanzado la última asignación, que es lo que platicábamos, la muerte de los yoes causa, que ha concluido los 8 años de Job, que ha creado completamente todos los cuerpos de oro, bajará a las infradimensiones, eliminará completamente la semilla del ego y resurgirá nuevamente, representado por el séptimo día, que es el domingo donde de alguna manera ha surgido limpio, puro, resurrecto completamente el Cristo y está listo para irse a la última fase, que es la tercera montaña, donde tendrá que trabajar precisamente las leyes, ya las tres fuerzas de la mecanicidad para que pueda unirse a su ser, ¿de acuerdo? Y ahí ya ha alcanzado el 99% de conciencia. Ya es un Dios, pero todavía no está unido completamente a su ser, ¿de acuerdo? Eso es lo único que le falta. Eso muchos de los dioses que ya han alcanzado este nivel se van a un planeta que dicen que es hermoso, maravilloso, donde la única labor que deben de realizar, y se puede decir que es única, entre otras que tienen que crear también sus cuerpos de luz para que puedan unirse al ser, y además tienen que eliminar ese 1% de inconsciencia que todavía vive en ellos, y se puede decir inconsciencia, que en realidad son las raíces, digamos, de la mecanicidad, de cómo se desdobló para convertirse en el Padre, solamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tendrá que de alguna manera comprender todas esas causas del desdoble para volverse a unir al Padre, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es la conferencia del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Entonces, es importantísimo que derivado de esta conferencia nosotros tengamos claro que nosotros tenemos la capacidad de convertirnos en dioses, de salir de estos niveles infrahumanos
en los cuales nos encontramos viviendo el día de hoy para convertirnos en humanos, en seres, pues obviamente con cierta capacidad pensante, razonativa y además convertirnos en super hombres, en alcanzar incluso la unión con nuestro propio ser interior. Pero para eso, pues nosotros tenemos que luchar por ello. Un Cristo, como hemos comentado, no es un Cristo divinal que por nada más, por orden divina, se iluminará y alcanzará las bondades de los ángeles nada más por el hecho de haber nacido celestial. No, aquí nosotros tenemos el potencial de convertirnos en un Cristo, pero no va a ser regalado, no va a ser nada más por arte de magia, tendrá que ser a través de todo ese trabajo consciente que nosotros debemos de realizar día con día, negándonos a la expresión del defecto psicológico, autoobservándonos constantemente, reflexionando de instante en instante y eliminando el defecto psicológico para que pueda surgir esa chispita, esa conciencia que se va a ir fortaleciendo al paso del tiempo para poder precisamente encarnar a nuestro Cristo interior. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos esta noche. Déjenme ver ya nada más si tenemos algún comentario y pues responderlo y ya con esto nos estaríamos despidiendo por el día de hoy. Nos dice por acá Griselda, hola, buenas noches, ¿todo bien? Ay, muchas gracias. Griselda, ya no vi el comentario al inicio. Nos dice Alberto, hola Mariana, buenas noches. Hola Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice Víctor por acá, hola Mariana. Entonces, podemos decir que el camino crístico lo conseguiremos a través de los tres factores y la elección del camino directo y la muerte de los yoes causa. Es tarea de nuestro Cristo en la segunda montaña, ya que el único que puede eliminarlos, ¿verdad? Sí, entonces sí, a ver, vamos acá. Para que nosotros podamos de alguna manera encarnar o ya tener al Cristo en nosotros, encarnar al Cristo, tendrá que ser, la única manera es a través, como tú bien lo dices, Víctor, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, no hay más. Solamente a través de morir de instante en instante, de transformar esa energía a través del factor de nacimiento con la suprasexualidad y potencializarlo con el sacrificio por otros, con estas obras de amor que se dice, podremos entonces ir adquiriendo, creciendo esta energía crística que nos va a permitir a nosotros encarnar al Cristo. Y una vez que se ha encarnado al Cristo, Él será el único que podrá, hasta la segunda montaña, eliminar completamente el ego, porque es una vez que se ha completado la quinta iniciación en la segunda montaña, que ya es el cuerpo causal crístico, entonces esa fuerza crística se encarna en el individuo y es el único que puede eliminar completamente el ego o los 7 yoes causa, como tú mencionas. Así es. Y de este modo, pues entonces, o sea, ya digamos que no es que digamos sea como cosa de nada, ¿no? Pero digamos, una vez que el individuo ha podido concluir la segunda montaña, pues digamos que lo que le resta es esperar a que uno de sus sustitutos pueda tomar el camino directo para que él lo pueda sustituir en la segunda montaña y él pueda dar paso a los trabajos de la tercera montaña, que muchas veces es complicado porque no hay tantos individuos que estén dispuestos a soportar todo este camino revolucionario. Se dice que el maestro Ravolú todavía no ha podido lograr que ninguno de sus iniciados tome el camino directo. O sea, se dice que él venía trabajando con 5 chispas a lo largo de 43 distintos países o varios países a nivel internacional, de los cuales solamente 5 iniciados eran candidatos para que tomaran el camino directo y hasta el día de hoy
desde su muerte ninguno de ellos ha tomado todavía el camino directo. Esperemos que pues pronto alguna de estas chispas ya tome la fuerza, que reviva estos ánimos espirituales, porque el camino es fuerte, es muy arduo, y a veces las chispas se desinflan, se desaniman, se salen de la obra, por increíble que parezca, ¿no? Pero bueno, finalmente hay que recordar que en tanto no se tome el camino directo, toda la obra se puede venir al piso, absolutamente todo. Por triste que parezca o se escuche, todos los trabajos de la primera montaña, que son muy duros también, porque para que nosotros podamos elegir el camino directo, tendremos que haber empezado al menos la quinta iniciación de misterios mayores. Para poder alcanzar eso, ya hay un 72% de conciencia al menos, imagínense eso, y aún así, muchísimos se doblan y no lo soportan o lo van postergando y luego regresan, pero sí es un camino difícil. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos a alguien que sustituya al maestro Ravolú, porque ha tomado el camino directo y que ya ingresó a la segunda montaña, ¿de acuerdo? Pues muy bien, nos dice por acá Griselda, muchas gracias, al contrario, muchas gracias Griselda, Víctor, Alberto, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos esta noche. Les recordamos que todavía tenemos actividades esta semana, entiendo que el miércoles tendremos transmisión con nuestra compañera Mayeli, y entiendo que esta semana será la última transmisión por este periodo vacacional de fiestas, de cierre de año. Ya les estaremos informando cómo van a estar los calendarios. Sin embargo, pues les estaremos, nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen de regreso por ahí de la primera semana de enero. Les deseamos las mejores fiestas, que aprovechen esta época que está representada precisamente por la Navidad del corazón. ¿Qué es la Navidad del corazón? ¿Cómo está representando este tema del Cristo? Viene mucho ad hoc porque es cuando nace el Cristo, cuando se ha llevado esta unión del alma divina con el alma humana a través de sacrificios constantes de un individuo que quiere autorrealizarse. Entonces reflexionemos sobre qué es la Navidad, qué es el Cristo, cómo podemos aprovechar estos momentos para verdaderamente reflexionar sobre lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer por nuestra conciencia a lo largo de nuestra vida. No se trata de andar corriendo como pollos descabezados todo el tiempo de un lado para otro. Si no estamos trabajando por la conciencia, nada sirve, todo es en vano. Entonces, pues aprovechemos que nuestro ser nos dé mucha fuerza espiritual y que pues vengamos con mucho ánimo el siguiente año. Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en este ciclo. Todavía no terminamos, pero yo me reincorporo con ustedes en la primera semana de enero para continuar precisamente con las conferencias de fase B, y ya les estaremos notificando cómo van a estar las actividades de cierre de año. Que la pasen excelente y muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta luego.